Y bueno amigos, en este lugar exacto fue donde ocurrió la peor tragedia ferroviaria en la historia de Argentina, donde cerca de 1000 personas sufrieron la peor noche de sus vidas. Hijos de la Pachamama, bienvenidos a un nuevo video de Clouds.7. El día de hoy me encuentro en la ciudad de Buenos Aires, aquí en la República Argentina. Vine a este país a documentar lo lindo que tiene de historia, como también historias que marcaron a la comunidad en este lugar. El día de hoy les hablaré sobre la catástrofe ferroviaria más grande que ha vivido el país. Me dieron las coordenadas del lugar en donde esto sucedió y quiero ir al lugar exacto y contarles la historia para que la conozcan. Así que vamos para allá, hijos de la Pachamama. Y bueno amigos, ahora me encuentro aquí en las calles de Buenos Aires. Me encuentro con Edward, que me acompaña el día de hoy. Hola chiquillos, un gusto estar aquí en esta ciudad. Aquí nos va a esperar un amigo que se llama Ariel. Tengo que ir a buscarlo a su casa y nada, él nos va a llevar al lugar exacto en donde sucedió el accidente ferroviario más grande en la historia de Argentina. Master. ¿Cómo está Ariel? Bien, súper bien. Un gusto saludarlo. El día de hoy nos va a llevar a... Vamos a ir al punto exacto donde ocurrió la tragedia de Benavides, kilómetro 36. Y bueno amigos, nos vamos rumbo al lugar del accidente con Ariel, que nos va a guiar y ojalá salga todo bien. Ariel, ¿cómo fue esa catástrofe para el pueblo argentino? Fue una catástrofe muy fuerte, un golpe fuerte a la sociedad. No estaba yo, mi viejo me contó de que ese día jugaba Boca River como hoy, a las 5 de la tarde. Más o menos en ese horario, más adelante, a la 1:30, pasó el accidente. Venía un tren de Tucumán y el tren de Zárate que salía de ahí nomás, cerca de Benavides, y estaba detenido por un altercado, un desperfecto que tenía la máquina, pero él no te dieron las señales y lo embistió de lleno a 130 kilómetros. Murió mucha gente. Y amigos, miren, si vemos el mapa, Ariel me pasó la ubicación y es un lugar bastante complejo para llegar. Miren, aquí está la línea del tren y el lugar exacto está a la orilla de una carretera y no hay ningún lugar más cercano como para poder dejar el auto e irnos tranquilos. Entonces va a ser algo bastante complejo y vamos a tener que ver cómo lo hacemos para bajar en el lugar. Hemos llegado a un punto muy importante en esta historia, la estación Benavides, lugar en donde muchas personas por última vez embarcarían en una locomotora, embarcarían en uno de los vagones del tren sin saber que nunca más volverían a estar en este mundo. Eran las 18:45 horas y desde Zárate salía el ferrocarril Mitre Zarateño con destino a Retiro. Salía desde la estación con un vagón repleto de personas, para ser más específico con 1090 personas. Familias completas que venían de pasar de un día o un fin de semana completo de picnic, e incluso testigos cuentan que el vagón venía tan repleto que en las escaleras y los pasillos también había muchas personas que venían sentadas, otras venían durmiendo. En conclusión, era un tren repleto de personas. Por otra parte de esta historia, y en ese mismo instante, venía el convoy 1016, Estrella del Norte desde Tucumán. Este tren traía unos 260 pasajeros a bordo y se los digo porque es parte importante en esta historia. Hasta este punto todo totalmente normal. No había inconveniente entre ambos trenes hasta que llegaron las 20 horas. Eran las 20 horas cuando el zarateño, el cual les dije que venía repleto de gente, se vio con un inconveniente en sus máquinas. Este inconveniente, el cual les digo, ocurrió justamente en el sector de Benavides. Estamos en la estación Benavides, pero unos kilómetros más hacia adentro, entre Benavides y la estación Pacheco, este tren se vio detenido. Ahora nos vamos a dirigir al punto de allá, al lugar exacto en donde se detuvo el tren, y les contaré qué fue lo que pasó en ese lugar. Hemos llegado, estamos cerca de la zona en donde fue el accidente. Si se dan cuenta, es bastante complejo, no tenemos dónde dejar el auto, ya que la calle tiene bandejones en ambos lados y se hace imposible dejar el auto estacionado en algún lugar.
así que no sé cómo lo vamos a hacer. Ahí vamos a ver cómo se hace. Amigos, por fin hemos llegado al sector exacto en donde fue el accidente. La verdad es que no sé cómo lo vamos a hacer para pasar a la línea del tren porque está lleno de choclos, o no sé, algo así como un bambú, algo así. Y nada, Edward se va a quedar aquí en el auto protegiéndolo, cuidándolo y en caso que venga la policía para salir. Y nosotros vamos a ir en busca del lugar exacto. Miren, estamos cerca. No estamos en el lugar exacto en realidad, pero estamos cerca. Dice 1 minuto en auto, así que deberíamos poder llegar. Amigos, nos estamos echando protector de mosquitos porque hay una plaga enorme en Buenos Aires de mosquitos, así que estamos cuidando. Y bueno amigos, hemos llegado al punto exacto en donde el tren repleto de personas, 1090 para ser más exacto, sufrió el desperfecto técnico. Y miren, la camioneta tuvimos que dejarla acá y el punto exacto está a unos 100 metros, 200 metros más allá. Hasta el día de hoy es complicado, de muy difícil acceso, pero vamos a ir. Y vamos a llegar. Bueno, ya comenzamos a caminar aquí con Ariel, el que nos lleva al punto exacto. Vamos a ir caminando 200 metros, más o menos. Buscar un lugar para ingresar a esta mata de choclo que hay acá. Bueno, ahí atrás quedó la camioneta bastante lejos y tenemos que ingresar por entre medio de los choclos. Miren, se hace bastante difícil. Ojalá podamos. Acá llegamos. Esta es la punta. Este es el sitio exacto. Vemos ahí la vía del tren. Ahora vamos a buscar cómo pasar. Está lleno de mosquitos, pero ya nos cubrimos. Bueno, como dice Ariel, tiene razón. Allá, no sé si alcanzan a verlo, entre medio de las matas de choclo se ve un poco la línea del tren. Este fue el punto exacto según las coordenadas donde fue el accidente de Benavides. Como les digo, pueden ver que en pleno 2024 el acceso es bastante complicado. Miren donde tuvimos que dejar la camioneta allá a unos 200 metros aproximadamente para poder llegar a este punto. Y bueno, aquí les seguiré contando la historia. Pero bueno, hemos podido pasar ahí la zanja esa que de verdad estaba bastante difícil e incluso tuvimos que avanzar bastante. Pero ya estamos aquí amigos y hemos llegado por fin a la larga línea del tren. Es realmente eterna hacia allá, como la pueden ver para el punto de allá. Y bueno amigos, la historia continúa. Muchos se dieron cuenta que la falla daba para rato. No sería una falla fácil de solucionar, por lo que algunos decidieron bajarse de la máquina y esperar afuera, ya que estaba tan llena, pero otras personas decidieron quedarse dentro. El maquinista como también el mecánico del tren decidieron bajarse a ver cómo podían solucionar el problema, ya que se suponía que en la estación anterior, o sea la estación Benavides, le darían el paso a los trenes solamente una vez que se solucionara la falla del tren que estaba aquí. Pero lamentablemente la comunicación falló. La persona que autorizaba que los trenes de la estación siguiente siguieran le dio la orden al tren que venía detrás de la locomotora que estaba parada en este lugar. Ya era las 20:30 de la noche en aquel verano y las personas que se encontraban asomadas por la ventana comenzaron a divisar por el punto de acá. Miren, observen para allá. Por el punto de allá que se acercaba una gran luz. Lo que ellos no sabían es que esa luz era la de la locomotora Estrella Norte, que se acercaba hacia el tren que estaba estacionado en este lugar. Uno de los jóvenes que logró divisar esto le gritó a la gente: chiquillos, tírense porque va a chocar el tren. Muchos lo ignoraron, obviamente, jamás pensaron que podía suceder algo así. La gente venía cansada, familias completas habían pasado un fin de semana en familia y venían todos durmiendo, descansando, muy pero muy agotados. Pero segundos más tarde de que este joven gritase y luego se lanzase por la ventana, vendría lo inevitable, la colisión entre dos trenes. 236 personas dejaron de existir en este mismo lugar en donde estoy parado ahora en tan solo un segundo, mientras que otras 500 personas quedaron heridas. Algunos vecinos, al escuchar el estremecedor sonido del choque de trenes y el grito de las personas pidiendo ayuda, decidieron agarrar sus caballos e ir a avisar rápidamente a las autoridades, ya que hay que ponerse en el caso que estamos en una zona totalmente rural
En aquella época no había nadie, era la oscuridad absoluta en este lugar. 1 hora después del accidente en este lugar, habían policías, habían ambulancias, bomberos intentando ayudar a las personas que habían estado en este accidente. Mientras al fondo, en la estación Benavides, la que acabamos de visitar, los empleados que dieron la autorización al tren fueron detenidos por negligencia, ya que por culpa de ellos murieron las 236 personas de las cuales les hablo. Realmente el accidente fue solamente por negligencia, por dejar pasar el tren que venía anteriormente y no tener una buena comunicación. La comunicación siempre es muy importante. Amigos, estamos en el lugar exacto. Aquí fue donde ocurrió el lamentable accidente. Para ser exacto, el accidente ferroviario más grande en la historia de toda Argentina. Y aunque no lo crean, y que a mí me impresiona bastante, que esas más de 200 personas que fallecieron en un segundo en este lugar, no hay ningún recuerdo hacia ellas, no hay absolutamente nada. Y de verdad que me sorprende muchísimo. Bueno, acá solamente unos huesitos. Pero, ¿huesitos de qué serán? ¿De qué son esos? Una columna, ¿no? Sí, pero ese es de un perro. Ah, ya. Hay un huesito aquí justo, pero creo que es de un perrito. Miren, justamente aquí podemos ver un huesito, una columna de un perrito seguramente. Por acá otro pedazo. Y bueno, pero de verdad, en recuerdo a esas personas no hay absolutamente nada. Y es lo que más da pena da. Tuvo que venir un youtuber de Chile para recordar la historia de lo que sucedió aquí. Pero yo esperaba quizás, aunque sea, colocar una cruz en honor a todas esas personas que fallecieron en este preciso lugar. De verdad que merecen el respeto también y que también se les recuerde. ¿Tú qué opináis de que aquí no haya nada? O en su cultura quizás es normal no colocar animitas, porque en Chile es normal colocar animitas donde ocurren catástrofes tan gigantes. La verdad que me quedo sin palabras porque debería tener un monolito, algo que recuerde a las víctimas, así como lo hay en diferentes lugares de otros accidentes, acá en Argentina como el de Cromañón o el de las Malvinas. Pero acá no, fue uno de los accidentes más grandes que tuvo la Argentina en 1970. Amigos, aquí fue el lugar exacto. Para que se hagan una idea, el impacto fue tan potente que la locomotora Estrella del Norte se incrustó en el último vagón del tren zarateño, el que estaba acá estacionado. Lo destrozó totalmente el vagón y luego lo tiró por la zona de motores. Imagínense el impacto tan fuerte. Otra cosa impresionante que sucedió aquí es que no solamente los vagones que estaban aquí estacionados se descarrilaron, sino que también el penúltimo y el antepenúltimo fueron a dar 80 metros del lugar en donde nos encontramos ahora. De verdad venía a toda velocidad el tren Estrella del Norte. E imagínense el otro tren aquí estacionado y lleno de personas, lleno de familias, lleno de niños. ¡Wow! Fue impresionante lo que sucedió aquí. Lamentablemente, amigos, este lugar fue el lugar exacto en donde muchas personas perdieron sus vidas y lo más lamentable que también fue un cementerio para ellas, ya que al no poder sacarlas de entre medio de los fierros, al no poder ser identificadas, 3 días después del accidente, las autoridades decidieron quemar todo por completo en este mismo lugar, transformándose en un cementerio para ellas. Imagínense cuántas personas aquí quemaron, cuántas personas aquí perdieron su vida y ni siquiera hay una cruz que las recuerde, una animita pequeña que las recuerde. De verdad eso me sorprende y me deja bastante triste, ya que son seres humanos igual que uno. He venido hasta acá, pero miren, son líneas ferroviarias eternas hacia allá. Por acá Choclo, creo, por acá Choclo y nada más. No hay nada más, no hay ningún vestigio del accidente ya que ha pasado bastante tiempo. Creo pensar y quiero, o sea, igual triste, pero no sé si esto tiene pinta como de huesitos bastante antiguos. De verdad, es como los huesitos que uno va al cementerio y los ve. Quizás sea un palo, espero y quiero pensar que es un palo. Pero estas cositas así, de verdad ya las conozco, las he visto en los cementerios que hay en el norte de Chile. Son huesos igual que esos, huesos antiguos. Quizás, no sé, no quiero ni pensar que sea de aquella época, porque por acá también veo más restos. Miren, no sé si alcanzan a ver aquí, pero esto tiene hasta la forma de un huesito, es color blanco y está aquí. Y así como este, tenemos ese de allá arriba que les acabo de mostrar,
la columna vertebral que estaba por allí. Y bueno, así muchos restos, pero acá está, miren. Pero no doy certeza de que sean restos del accidente mismo. Miren, por acá tenemos restos de costillas y así nos vamos encontrando con diferentes cositas en este lugar. Ya lo he dicho todo, no sé qué más decirles. De verdad, una historia realmente trágica, oscura, quizás la más oscura a nivel nacional en Argentina, y que lamentablemente al día de hoy la gente pasa en bicicleta, la gente pasa en auto y no tiene ningún recuerdo, nada lo que haga recordar ese lamentable hecho, que nada quiere decir que no se vaya a repetir. Nos tenemos que ir porque viene el tren. Y bueno, amigos, nos salvamos del tren. Allá va, miren, acaba de pasar. Y como les decía, no hay ningún recuerdo, el tren pasa, todos pasan y esta historia se borró de la faz de la humanidad. No quedó recuerdo alguno. ¿Por qué no repetirlo si no hay nada? ¿Puede volverse a equivocar la persona que está en la estación Pacheco, en la estación Benavides, en este sector? Claro que sí, si no hay nada que les recuerde lo que sucedió aquí. Yo creo que en la historia es muy importante recordarla, porque de los errores uno puede aprender, y en este caso borraron todo y puede volverse a repetir lo mismo. Ojalá no suceda, ojalá en algún momento coloquen algo en este lugar. Bueno, me despido, le doy las gracias aquí a Ariel, que me acompañó el día de hoy. Muchas gracias, Ariel, de verdad. Nos trajo hasta este lugar tan importante para la Argentina. Y no olviden suscribirse al canal, es totalmente gratis. Y nos estamos viendo el próximo fin de semana con un video nuevo. Adiós, hijos de la Pachamama.